Hoy conversamos con Santiago Tejedor, periodista de viajes, investigador y docente. Además, es codirector del Máster en Periodismo de Viajes. La revolución que introduce Internet permite que cualquier emisor se convierta en un altavoz de contenidos. Y esto es muy importante y ha generado un cambio revolucionario en el ámbito de los viajes. Anteriormente solo unos pocos podían contar sus relatos y sus experiencias viajeras. Hoy en día cualquier persona, gracias a esas tecnologías conectadas a la red de redes, se convierten en emisores y por tanto en relatores de sus propios viajes. Esto es positivo porque nos da la oportunidad de convertirnos en protagonistas de nuestras historias, pero también es importante que sepamos aprovechar esas posibilidades de Internet para construir buenos y elocuentes viajes multimedia que lleguen y que sean sobre todo atractivos para nuestros destinatarios en la red. La aparición de Internet afecta ampliamente al periodismo de viajes por diferentes momentos. En el antes permite que cualquier viajero pueda planificar, documentar, diseñar su viaje de una manera mucho más precisa. Disponemos de grandes cantidades de información. Nos toca también ser buenos selectores y filtros de esa gran cantidad de datos que circulan por Internet. Esto es en el antes. En el durante, las tecnologías nos permiten en cualquier momento informarnos de un cambio que afecte a la logística, al itinerario, al tiempo o incluso conseguir tener la posibilidad de publicar en tiempo real aquello que vamos viendo y aquellos lugares que vamos visitando. Y en el después es muy importante que estas tecnologías sirvan y las utilicemos para gestionar esos ingentes contenidos de información que se derivan de los viajes a nivel de fotografías, de vídeos, de datos y que podamos clasificarlos aprovechando esos recursos tecnológicos que hoy en día nos permiten distribuir los contenidos según el tipo de atributo, pero también articular y construir grandes historias. Sin duda, Internet ha impactado de lleno en el periodismo de viajes y podemos y debemos conseguir que ese impacto sea en positivo, aprovecharnos de esas nuevas posibilidades y conseguir reforzar el periodismo de viajes gracias a las oportunidades y a los recursos que nos facilita Internet. Un buen ciberperiodista de viajes tiene que ser capaz, entre otras cosas, de escribir adaptándose a la red, y esto significa escribir para humanos, contar buenas historias donde el detalle, la anécdota y sobre todo el componente vivencial tengan una presencia destacada. Pero no solo tenemos que aprender a escribir para humanos, sino también tenemos que aprender a escribir para robots. Nos toca aprovechar esas posibilidades de la escritura SEO para conseguir que nuestros textos, nuestros contenidos multimedia en Internet estén bien posicionados y lleguen al mayor número posible de personas. Por lo tanto, en primer lugar, un buen ciberperiodista de viajes sabe escribir adaptándose a las características de la red. En segundo lugar, sabe gestionar grandes cantidades de información, la información que circula por Internet, y esto significa saber filtrar, saber seleccionar y saber discernir la información de calidad de aquella información que no es de calidad. Y sobre todo un ciberperiodista de viajes tiene que ser capaz de aportar grandes y suculentas dosis de creatividad, de originalidad, porque hoy en día no estamos en una sociedad de la información, sino en una sociedad de la infoxicación, del ruido digital. Son muchas las voces y por tanto tenemos que buscar nuestro estilo propio, nuestra personalidad viajera para relatar en Internet nuestras historias de manera que atraigan la atención del público y que nos conviertan en personas que tienen una voz diferente, una voz distinta para pensar y para explicar nuestros viajes en Internet. El periodismo se inventó para llevar la información donde no llegaba la información. Hoy en día, gracias a Internet, todos tenemos acceso a grandes cantidades de información. Por lo tanto, el periodismo debe reinventar su rol y debe reinventar su principal función. Lo mismo sucede con el periodismo y con el ciberperiodismo de viajes. Todos tenemos la capacidad a tan solo 2 clics de llegar a los datos históricos, a la información general de cualquier enclave, de cualquier país y de cualquier lugar. Por lo tanto, el periodismo que quiera ser un periodismo viajero, auténtico y genuino, tiene que ir más allá de la información estricta y buscar las historias humanas, historias y experiencias vivenciales que permitan a esa persona que quiere realizar ese mismo viaje o a esa persona que nunca realizará ese periplo, conocer qué vivió, qué sintió, qué experiencias obtuvo ese aventurero que recorrió el lugar y que ahora nos lo explica. Por lo tanto, tenemos que pensar en historias humanas y sobre todo tenemos que pensar también en públicos cada vez más especializados. Ya no sirve ese contenido generalista que se dirige a un amplio y heterogéneo conjunto de los usuarios de Internet, sino que tenemos que buscar esas parcelas, esos micropúblicos, esas microaudiencias y trabajar textos cada vez más específicos, más especializados, que se centren en aspectos como la gastronomía,
la información vinculada con la religión, la arquitectura, cualquier tipo de detalle que nos permita llegar de una forma mucho más especializada. Y en último término, creo que sobre todo el periodismo de viajes tiene que recordar que para ser y para hacer un buen periodismo, sobre todo tenemos que ser útiles, provechosos, servir a nuestros lectores y entender que lo más importante es la rigurosidad, la ética y el compromiso de elaborar contenidos que sean de calidad. Viajar es importante por muchos aspectos, nos permite aprender, nos permite desaprender, nos permite conocer, nos permite descubrir, nos permite encontrar y sobre todo nos permite encontrarnos. Y quizá no es una casualidad que el verbo viajar se escriba, se inicie con la misma letra que otro verbo muy importante que es el verbo vivir. La vida y el viaje, por lo tanto, están unidas y si queremos tener una vida plena tenemos que hacer viajes. Lo más importante que he aprendido en mis viajes es que uno tiene que desaprender, tiene que dejar esos prejuicios y esos estereotipos que nos acompañan en la maleta, dejarlos de lado, hacer ese esfuerzo que implica la alteridad para entender, interpretar y luego contar el mundo, intentando incorporar la visión del otro, la visión del lugareño, la visión de esa cultura que no es la tuya, pero que tiene también mucho que decir y mucho que aportar. Por un lado, se aprende a viajar leyendo, conociendo lo que otros han hecho, cómo lo han explicado. Es muy importante en la formación del periodista de viajes absorber, empaparse de esos autores clásicos y contemporáneos que hicieron y contaron grandes viajes. Por lo tanto, es necesario y es importante aprender a viajar. Pero al mismo tiempo tenemos que entender el ejercicio del viaje como un ejercicio de aprendizaje, un ejercicio de encuentro, de exploración y de descubrimiento. Creo que ambas estructuras, aprender a viajar, viajar para aprender, son aliadas, son sinónimas y van generando un camino donde se complementan. A veces aprenderemos, a veces enseñaremos, pero siempre tiene que haber esa voluntad de crecer, de renovarse y sobre todo de descubrir. El mejor viaje para mí siempre es aquel que no he hecho, el que está por venir, el que haré dentro de unas semanas, dentro de unos meses, dentro de unos años. Ese es el mejor viaje. El peor viaje o los peores viajes han sido aquellos en los que no he podido disfrutar del tiempo necesario para conocer un enclave, para interactuar con la gente que vive allí y para escribir buenas historias. Viajes que han tenido una falta o una escasez de tiempo. Como anécdota destacaría que en algunos momentos, en algunos viajes, he tenido la sensación de que no sabía dónde estaba el cuarto de baño, dónde estaba la ventana, dónde estaba la puerta. Una sensación que a veces sucede cuando te mueves mucho, cuando recorres varios lugares o varios países en un periodo corto de tiempo. Lo que nunca debe faltar es la curiosidad y sobre todo las ganas de aprender. Esos dos componentes, curiosidad y ganas de aprender, son los que generan, son el motor para que aparezca todo lo demás que es positivo en un viaje, pero sobre todo curiosidad y ganas de aprender. El próximo destino todavía no está definido, pero seguramente será un país de América Latina, que es ese trozo del planeta con el que me identifico y al que debo mucho, donde he aprendido gran parte de las cosas que sé del periodismo y sobre todo del periodismo de viajes. Turista es aquella persona que tiene interés en conocer un lugar, pero que cede el diseño, la planificación, la organización de su aventura a una organización, a una empresa, a una institución turística especializada o conocedora de ese enclave que se encarga de prepararle su programa de actividades, de visitas, los lugares que va a recorrer. Es decir, es alguien que viaja con un guión preestablecido e incluso con un guión que ni siquiera él mismo ha diseñado, sino que otro ha hecho. Eso es el turista. El viajero sería aquel que intenta aportar más dosis de su propio estilo, de su propia mirada, de su sello identificativo en el viaje. Él mismo lo organiza, diseña el itinerario, busca los lugares más interesantes para visitar y se convierte en un protagonista destacado de su viaje y de esa aventura de descubrimiento que significa ir a otro lugar e intentar descubrir otro lugar. Yo creo, no obstante, que viajeros y turistas no son enemigos, no son elementos antagónicos, sino que caminan de manera muy estrecha. Y debemos entender que no es malo ser turista, es interesante siempre y cuando se realice de manera respetuosa y que también no todos los viajeros respetan algunas normas o algunos preceptos que deberíamos tener en cuenta cuando organizamos y desarrollamos un viaje. Es difícil dar consejos y muchas veces es difícil aplicar los consejos que otros te dan. De todos modos, sí quisiera compartir una frase que para mí es muy importante, una frase de Thomas Scott Eliot, que yo intento que viaje siempre conmigo en esos lugares que visito. Él decía: recorrer el mundo, volver a casa y verlo todo como si fuera la primera vez.
creo que es un interesante consejo para aquellos que queremos dedicarnos y que nos dedicamos a este periodismo viajero.